Existe un momento raro en la astronomía en el que dos secuencias de observación cuentan la misma historia, pero parecen describir dos objetos completamente diferentes. Imagina seguir a un visitante interestelar atravesando el sistema solar, observar su comportamiento durante semanas, registrar cada detalle con telescopios y sondas. Y, de repente, cambia radicalmente de apariencia en cuestión de horas. No porque se haya convertido en otra cosa, no porque haya ocurrido algo misterioso, sino porque finalmente entró en la fase más crítica de todo su viaje, el encuentro directo con el calor del Sol. Eso fue exactamente lo que ocurrió con el 3I Atlas. Durante semanas, parecía un cometa relativamente tranquilo, predecible e incluso discreto para los estándares cósmicos. Un visitante silencioso, siguiendo una trayectoria hiperbólica, sin grandes sorpresas. Los datos iniciales mostraban una coma fina, una cola estable y un brillo que aumentaba de forma gradual, exactamente como indicaban los modelos. Nada fuera de lo esperado. Nada que sugiriera que estábamos a punto de presenciar una transformación rápida y dramática. Pero entonces llegó un detalle curioso. Hubo un intervalo en las observaciones públicas justo cuando el objeto se acercaba al punto más importante de su órbita. El perihelio, el momento en el que un cometa recibe la mayor cantidad de energía solar, el momento en el que el hielo profundo comienza a reaccionar, el momento en el que la superficie puede cambiar por completo en cuestión de horas. Y fue precisamente en ese intervalo cuando una sonda orbital china en Marte logró registrar algo que cambió la historia del 3I Atlas. Las nuevas imágenes revelaron un objeto mucho más activo, mucho más brillante y mucho más dinámico de lo que cualquier registro anterior sugería. El cambio fue tan claro que parecía tratarse de otro cuerpo celeste, pero no lo era. Era el mismo visitante interestelar, simplemente en una etapa diferente de su interacción con el Sol. El encuentro ocurrió el 3 de octubre, cuando el 3I Atlas pasó más cerca de Marte. En ese breve intervalo, algo cambió rápidamente. La coma, esa nube de gas y polvo que rodea el núcleo de un cometa, se expandió hasta alcanzar unos 400.000 kilómetros de diámetro, aproximadamente 3 veces el tamaño de la Tierra. Además de crecer, adquirió bordes más definidos y un brillo inusual orientado hacia el Sol. Este detalle es extremadamente importante porque indicaba un cambio reciente en la actividad del objeto y sugería que nuevos materiales estaban siendo liberados. La cola también reveló señales claras de esta transformación. En las últimas imágenes publicadas previamente por la NASA, aparecía recta y apuntando lejos del Sol, exactamente como lo predice la física básica de las colas cometarias. Pero las nuevas imágenes mostraron una ligera curvatura hacia el Sol, algo que sugiere la apertura de nuevos chorros de material en la superficie. Este tipo de alteración ocurre cuando partes del núcleo comienzan a liberar gas y polvo desde regiones distintas de las que estaban activas antes. En otras palabras, la superficie empezó a despertar. Otro detalle llamó aún más la atención. La distribución interna del polvo cambió. El patrón de brillo indicó la presencia de granos más grandes, lo que significa que capas más profundas quedaron expuestas al calor solar. Antes, los datos apuntaban a una nube más fina y homogénea. Ahora había señales claras de material más pesado siendo expulsado. Esto sugiere que el calentamiento alcanzó regiones que permanecieron protegidas durante millones o incluso miles de millones de años. Los análisis espectroscópicos reforzaron aún más este cambio. Las nuevas mediciones mostraron una firma mucho más fuerte de dióxido de carbono que la detectada anteriormente. Este tipo de hielo suele permanecer enterrado en capas profundas porque es más volátil. Cuando comienza a escapar,
Significa que el calentamiento alcanzó regiones que antes estaban aisladas de la radiación solar. Es como abrir una cápsula del tiempo congelada desde la formación del objeto. Estos cambios ocurrieron rápidamente, dentro de un intervalo que no aparece en los datos públicos de la NASA. Y eso creó un vacío curioso. Antes del perihelio, el cometa parecía estable. Durante el perihelio, parecía extremadamente activo. La explicación más simple es que cada conjunto de datos capturó momentos diferentes del mismo evento. El perihelio, el punto de la órbita en el que el cometa pasa más cerca del Sol, es justamente la fase más importante para la observación. Es cuando el calor solar vaporiza los hielos y revela la estructura interna del núcleo. En ese periodo, el comportamiento del objeto puede cambiar en cuestión de horas. La NASA describió la ausencia de observaciones como una pausa rutinaria para la calibración de instrumentos, algo común en grandes observatorios. El problema fue el timing. El mantenimiento coincidió exactamente con el momento más valioso del paso. Sin observaciones continuas en ese intervalo, los científicos perdieron la oportunidad de seguir en tiempo real cómo reaccionó el objeto al pico de calentamiento. Fue entonces cuando las imágenes chinas llenaron ese vacío. Mostraron el momento en que la superficie comenzó a reaccionar al Sol de forma intensa y rápida, algo que normalmente solo ocurre cuando capas profundas empiezan a romperse. Cuando los dos conjuntos de datos se alinean cronológicamente, la historia tiene sentido. La NASA registró la fase tranquila antes del perihelio. China registró el momento de la activación. Juntos forman una línea de tiempo completa de la transformación del objeto. El primer gran cambio aparece en la coma. En las imágenes más antiguas, era fina y se disipaba suavemente. En las nuevas, se volvió amplia, brillante y bien definida. Esto indica que grandes cantidades de gas y polvo fueron liberadas durante el intervalo no observado. El calor puede penetrar por fisuras o poros en el hielo, alcanzando bolsas profundas. Cuando estas bolsas se rompen, la liberación puede ser repentina y explosiva. El cambio en la cola refuerza esta interpretación. La curvatura hacia el Sol sugiere la apertura de un nuevo chorro en un ángulo diferente. Incluso un chorro pequeño puede alterar la forma de la cola, porque el polvo liberado viaja grandes distancias rápidamente. A escala cósmica, un pequeño cambio de dirección puede generar una alteración visible gigantesca. El aumento de brillo también fue notable. Mientras las mediciones anteriores mostraban una elevación gradual, las nuevas observaciones indicaron un salto abrupto en un intervalo corto. Este tipo de aumento es típico cuando el hielo profundo se rompe de una sola vez. Un ejemplo famoso es el cometa 17P Holmes, que aumentó su brillo cientos de miles de veces en pocos días. El evento del 3C Atlas fue menor, pero siguió el mismo patrón físico. La composición del polvo aportó otra pista importante. Antes predominaban partículas finas de la capa superficial. Después aparecieron granos más grandes mezclados por toda la coma. Esto sugiere que material más profundo y compactado quedó expuesto. Esta evidencia indica que el núcleo posee capas internas preservadas durante mucho tiempo, como páginas intactas de un libro extremadamente antiguo. Las nuevas mediciones también ayudaron a refinar la trayectoria del objeto. Durante la fase activa, la liberación de gas genera pequeñas fuerzas que pueden alterar ligeramente el camino del núcleo. Los datos adicionales redujeron la incertidumbre orbital en aproximadamente un 30%, mostrando que la actividad fue real y medible, no solo un efecto visual. Nada de esto indica conflicto entre los conjuntos de datos. Describen el mismo objeto en momentos diferentes de su interacción con el Sol. La diferencia está en el timing de las observaciones, y ese detalle cambia por completo la interpretación científica. Con solo los datos iniciales, el objeto parecería tranquilo
y predecible. Con la secuencia completa, se convierte en un caso clásico de activación rápida cerca del perihelio. Esto cambia la forma en que los científicos planean observar futuros visitantes interestelares. Estos objetos no regresan en órbitas cerradas. Entran en el sistema solar una sola vez y luego desaparecen para siempre. Cada minuto de observación es valioso. Perder horas críticas puede significar perder parte de la historia. La señal más fuerte de dióxido de carbono sugiere que el objeto se formó en un entorno extremadamente frío, rico en hielos volátiles. El polvo más pesado indica una larga historia de compactación lenta. La explosión de actividad muestra que estas capas pueden permanecer estables durante millones de años y aún así reaccionar violentamente cuando se calientan. Este evento también destaca la importancia de una cobertura observacional continua. Los objetos raros necesitan monitoreo intenso durante el perihelio, cuando revelan sus características más profundas. Ahora, el 3I Atlas se está alejando del Sol y comenzando a enfriarse. La coma debería disminuir lentamente, la cola se volverá más fina y la actividad caerá. Observatorios alrededor del mundo planean seguir esta fase final para entender la velocidad de la disipación y la evolución química del material expulsado. Con el tiempo, todas estas observaciones se combinarán en una única línea de tiempo. La aproximación tranquila registrada antes del perihelio, la explosión de actividad capturada durante el pico de calentamiento y la disipación gradual que sigue. Esta secuencia completa muestra cómo un objeto de otro sistema estelar reacciona a una estrella distinta de aquella donde se formó. Al final, las nuevas imágenes no apuntan a tecnología alienígena ni a ningún fenómeno extraordinario más allá de la física de los cometas. Simplemente revelan el momento en que el objeto pasó de un estado tranquilo a un estado activo. Y ese momento era precisamente el eslabón que faltaba para entender por qué el 3I Atlas parecía tan diferente en cada registro. Este visitante interestelar no es solo un cometa, es una muestra de otro sistema estelar, que lleva pistas sobre la química y la formación de mundos más allá del nuestro. Y las observaciones del perihelio revelaron que estos bloques de construcción son más dinámicos y reactivos de lo que imaginábamos. Si llegaste hasta aquí, aprovecha para darle like al video, suscribirte al canal y comentar qué crees que aún podemos descubrir sobre visitantes interestelares como el 3I Atlas. Porque la verdad es que apenas estamos empezando a entender a estos mensajeros que vienen de lejos, y cada nueva observación puede cambiar por completo nuestra visión del universo.